expresarnos en acción de gracias a San Francisco Javier, a Jesús Misericordioso, pidiendo por la salud y trabajo para todos, pidiendo la gracia para que termine la pandemia, por el Papa Francisco y sus intenciones, por todos los sacerdotes, por las vocaciones religiosas y sacerdotales, pidiendo una gracia a la Virgen de Guadalupe, por nuestros bomberos voluntarios, por los niños en peligro de aborto, por los que están solos, por todas las personas que nos cuidan, por la unión y la salud de todas las familias, por la salud de Juan Pablo Ramos, Micaela Iglesia, Ignacio Seimandi, por todos los niños enfermos oncológicos, por la salud de Francisco y mamá Lidia, por la salud de Lorenzo Arancibia, Gabriel, del padre Alfredo Welchen y por todos los enfermos de COVID-19. Por el eterno descanso de Federico Rodríguez, Tilo Genolé, difuntos de la familia Cravero D'Arasta y Scarpini, Jolie, Edgardo Moiso, Bachi, Melissa Gómez, en un nuevo aniversario de su fallecimiento, Rodolfo Burela, Celestina Sartor, en su aniversario de fallecimiento, Diácono Santoro, Silvio Mendoza, Liliana Firmani, Florencia Florito y por las benditas almas del purgatorio. Jesús nos ha llamado. Nuestra presencia hoy en la celebración de la comunidad es una respuesta a su llamado de amor. Nos ponemos de pie y recibimos al celebrante. Cantamos. Santo, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Él nos ha seducido y nos invita a compartir su misión salvadora, pero no nos engaña con propuestas fáciles. Abramos el corazón y celebremos con fe y amor. Qué contentos estábamos en el canto que eligieron para empezar la ceremonia, decía, y en verdad tenemos que estar contentos de poder estar aquí celebrando la Eucaristía. Ustedes que pudieron venir y cuánta gente que está en casa también siguiendo la misa. Y no solamente, como les cuento, alguna vez les conté, gente de aquí de San Javier, también alguna gente de la colonia que no tienen misa, y también unos amigos que siempre uno va cosechando en la vida. Otros días me comentaba gente de Cañada Rosquín, de San Martín de las Escobas, de que ellos también seguían la misa por este servicio de internet. Entonces, la comunidad, somos pocos aquí, pero somos muchísimos que también lo están siguiendo en su casa. Hay que cuidarse, hay que estar, y no nos vamos a olvidar de rezar y de hacer la comunión como el Señor nos invita.
Esta comunión que es con su cuerpo y su sangre, con su palabra, pero también comunión entre nosotros como amigos en el Señor. Por eso, para que estemos juntos, pedimos perdón por nuestros pecados. Por no escuchar tu llamada. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestras faltas de amor. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Por nuestros pecados de comodidad e indiferencia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos busca siempre, insistentemente, para conseguir nuestro corazón. Lectura del libro de Jeremías. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Soy motivo de risa todo el día. Todos se burlan de mí. Cada vez que hablo es para gritar, para clamar. Violencia, devastación. Porque la palabra del Señor es para mí oprobio y ofrenda todo el día. Entonces dije: no lo voy a mencionar ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón como un fuego abrasador encerrado en mis huesos. Me esforzaba para contenerlo, pero no podía. Palabra de Dios. Con el salmista, elevemos nuestra oración, participemos con fe. Señor mi Dios, mi alma tiene sed de ti. Señor mi Dios, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua. Señor mi Dios, mi alma tiene sed de ti. Sí, yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor va más que la vida, mis labios te alabarán. Señor mi Dios, mi alma tiene sed de ti.
El estilo de vida al que está llamado el cristiano hace que toda ella se transforme en un culto espiritual permanente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. La palabra de Jesús a Pedro son muy duras. El amor reclama fidelidad. Escuchemos atentos la palabra de Jesús. Nos ponemos de pie y clamamos aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. Queridos hermanos, si se acuerdan, hace poquitos días, el domingo pasado, estábamos hablando del Evangelio donde Jesús dice, se encuentra con Pedro y Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le dice: esto no te lo reveló lo que vos sabés, ni nadie que te lo enseñó, sino mi Padre que está en el cielo. Y hoy es todo lo contrario, Pedro que actúa así y dice: no, esto de pasión y muerte no puede ocurrir. Y Jesús le dice: esto te lo reveló la carne y no justamente lo que él sabía de parte de Dios. A veces nos pasa a nosotros lo mismo, ¿no? Nosotros creemos en Dios, nosotros participamos de la misa, nosotros vamos a la fiesta patronal, vamos caminando hasta Lourdes, todas esas manifestaciones de fe. Pero cuando hay algo que no tiene que ver con el
proyecto que teníamos nosotros cuando aparece una enfermedad o cuando perdemos un ser querido, nos pasa el de Pedro. Queremos rebelarnos, queremos cambiar, queremos que ese proyecto de Dios, queremos decir que está equivocado, que no puede ocurrir esto en nosotros o en otra persona. Nos pasa eso. Y eso es por la debilidad que nosotros tenemos. Nosotros no somos Jesús, no somos hijos de Dios, no somos Dios hecho hombre. Somos hombres, somos mujeres. Y entonces esa debilidad, ese hombre debilitado por aquel pecado original y por el pecado nuestro, nos hace a veces caer, nos hace a veces rebelarnos contra Dios. A veces fue un ratito y otras veces, en algunos casos, fue años, fue tiempo largo. Yo siempre me acuerdo dos casos así que, podría hablar de mi persona y decir, ¿por qué me pasa esto? Pero de personas que, me acuerdo de una mamá que perdió su hijo. Y cuando yo entré a hacer el responso, la madre se abalanzó contra mí, me pegó unos bozos, porque yo representaba a Dios ahí en ese momento. Ya sé que no lo represento como un representante, sino que la gente lo ve así. O yo tampoco me puedo olvidar del sufrimiento de un papá que se le dio ahogado un hijo y me agarró así de acá y me decía, tu Dios me lo mató. Bueno, ese papá yo después lo vi y se dio cuenta, pero a los años. O cuántas veces cuando a un chico se le muere su papá, su mamá. Pero nosotros en cosas chicas también. A veces nos rebelamos contra Dios. Nos rebelamos así exteriormente o a veces se seca nuestra fe y esa fe que teníamos débil cuesta hacerla arrancar de nuevo. Bueno, Pedro no quería ver a su maestro morir. Por eso dice, no, esto no puede ocurrir. Pedro estaba aprendiendo, estaba conociéndolo a Dios. Y enterarse que ese era el proyecto de Dios. Claro, para Pedro fue muy difícil. Para nosotros es más fácil cuando hablamos de la pasión y muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que resucitó. Sabemos que la resurrección es la luz que nos tiene que iluminar, la vida eterna que nos tiene que iluminar, la esperanza nuestra que nos tiene que iluminar. Jesús nunca prometió pasarla bien en esta tierra. Fíjense, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. No nos dijo pare de sufrir. No nos dijo palabritas lindas para engañarnos, para amontonarnos. Nos dijo, el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz. Porque tengan cuidado, porque el que quiera guardarse su vida para él, la perderá. Y el que la dé, la tendrá para siempre. Porque está hablando de la vida eterna. El Señor no nos vino a prometer un paraíso en esta tierra, por lo menos no por ahora, no digo por esto del virus, sino en este tiempo. Después cuando Jesús vuelva, sí será un tiempo nuevo, un mundo nuevo, donde ya no habrá división, pecado ni muerte. Pero este tiempo es este tiempo que vivimos. Por eso nosotros tenemos que hacer crecer nuestra fe para que cuando la cruz se nos haga pesada, no peguemos el grito como Pedro, no tiremos la cruz, sino que le pidamos ayuda a Dios
para cargar ese yugo que se hace con Él, con Cristo, se hace suave. Queridos hermanos, es lindo, sí, esto que nos dice el Señor, es comprensible que Él nos va a ayudar, pero en el momento a veces se nos olvida todo esto. Tampoco nos vamos a preparar para caernos, sino que nos vamos a preparar para levantarnos siempre en los brazos del Señor. Hay muchos hermanos que necesitan hoy nuestra ayuda. Hay muchos hermanos que están mal porque esto que está ocurriendo les afecta mucho. A algunos les afecta en su corazón, les afecta en la esperanza, les afecta con el miedo, y otros también con lo económico, ¿no? Hay hermanos nuestros que no la están pasando bien. Creo que este es un tiempo lindo como para ejercitar esto de ayudarnos a cargar la cruz. Creo que es un tiempo lindo para llamar a nuestros hermanos, escribirle a nuestros hermanos. Tal vez no tengamos arroz o no tengamos ayuda material para darle, tal vez que no, pero sí nuestra palabra, sí nuestra oración, sí sentirnos juntos, sí, aunque diga aquella ministra ya de oración, no sé qué es, sí reírnos juntos, sí cantar juntos, porque tenemos que caminar juntos, entonces nos vamos a ayudar, no nos vamos a guardar la vida para nosotros. Y estar juntos no es solamente estar en un mismo edificio o en un mismo lugar, sino podemos estar juntos en el Señor y siempre. Por eso creo que es una tarea, no solamente el cuidarnos, sino también ayudar al otro a que juntos caminemos este tiempo para salir. Que el Señor nos ayudará, que así sea. Y ahora los invito a que nos pongamos de pie, porque juntos vamos a decir: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra de gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, a ese Dios bueno, le vamos a pedir que nos escuche. A cada intención respondemos: óyenos, Padre nuestro. Por la Iglesia, para que busque siempre ser fiel al Evangelio de Jesucristo y no la complacencia de los hombres. Oremos: óyenos, Padre nuestro. Por los pastores de la Iglesia y por todos los cristianos, que el Señor les dé fuerza para vencer el desaliento y mantenga encendido en su corazón el fuego del amor de Dios. Oremos: óyenos, Padre nuestro. Por los que no tienen los mínimos e indispensable para vivir con dignidad humana, que el Señor infunda en nosotros y en todos los hombres de buena voluntad
un espíritu solidario y fraternal que nos lleve a compartir con ellos nuestros bienes. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Por el pueblo mocoví, que mañana comienza su nuevo año, para que los vientos, la lluvia y el río nos sean favorables, pero sobre todo para que los gobiernos sean favorables en las respuestas concretas que se merecen. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Por toda la costa y por toda la patria, para que este virus desaparezca y todos podamos disfrutar de la alegría del encuentro. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Todo, Señor, te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Hermanos, la plenitud del misterio de Cristo alcanza plenitud cuando celebramos la Eucaristía. Por eso llevamos al altar los dones que simbolizan nuestra vida, pan, agua y vino, y nuestros bienes al servicio de la causa de Jesús. Cantamos. sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sea de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y de los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, santo es
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sergio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Somos hermanos y por eso nos animamos a rezar juntos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos, con alegría vayamos a recibir la fuerza de Jesús sacramentado para abrazar siempre los mandamientos de Dios. Cantamos. Deja a su padre
Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos una oración a Francisco. San Francisco Javier, te pedimos que nos protejas, que protejas a tus hijos de la costa y a los hijos de esta patria y de este mundo entero. Consigas la gracia para guiar a los científicos en la vacuna. Ayuda a todos los que están trabajando para cuidarnos, a los bomberos, a los enfermeros, a los policías y a todos los que hacen algo para que este virus no nos perjudique tanto. Te pedimos, Padre Francisco, por tu gente, el pueblo mocoví, que mañana comienza en este año nuevo. Te pedimos que este nuevo despertar de la iguana, como es su ritual, sea un despertar de esa comunidad. Protégelos, te necesitan, son necesitados, son humildes y el virus le haría mucho mal. Te pedimos que nos sigas protegiendo, Señor, que nos consiga la protección del Señor, que esa cruz que vos nos mostrás nos ayude a acordarnos del amor de Dios con nosotros, que dio la vida de su Hijo para que todos tengamos vida. San Francisco Javier, San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Francisco Javier, Ruega por nosotros. podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Queridos amigos, con alegría vamos a ir a nuestra casa para contarles que Cristo está vivo y es nuestro amigo de camino. Nos retiramos